En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy sábado 18 de febrero del año 2023, sábado sexto del tiempo ordinario. El color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo A y las oraciones de la misa del común de Santa María Virgen. La antífona de entrada dice: Dichosa tú, Virgen María, que llevaste en tu seno al Creador del universo, diste a luz al que te creyó y permaneces virgen para siempre. De la primera lectura la tomamos de la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículos del 1 al 7. Hermanos, la fe es la forma de poseer, y desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por la fe, sabemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de suerte que aquellos que vemos surgió de lo que no vemos. Por la fe, Abel ofreció un sacrificio más excelente que el de Caín, y por ella fue declarado justo, pues Dios mismo aceptó sus ofrendas. Y por su fe nos sigue hablando después de muerto. Por su fe, Enoc fue trasladado sin parar por la muerte. Desapareció, porque Dios se lo llevó. La Escritura da testimonio a su favor de que, ya antes de ser trasladado, era agradable a Dios. Ahora bien, sin fe es imposible agradarlo, pues quien se acerca a Dios debe creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por la fe, Noé aceptó el aviso de Dios sobre lo que aún no sucedía y con religioso temor construyó un arca para salvarse con su familia. Su fe se construyó en cadena para el mundo incrédulo y él quedó establecido como heredero de la justicia que proviene de la fe. Palabra de Dios. Del Salmo lo tomamos del Salmo 144 y el responsorio nos dice: No cesará, Señor, mi boca de alabarte. Del Evangelio lo tomamos del evangelista Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 13. Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés, conversando con él. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esa nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento, mirando alrededor, y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús le mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué quería decir eso de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron a Jesús: ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Y él les contestó: Si fuera cierto que Elías tiene que venir primero y tiene que poner todo en orden, entonces, ¿cómo está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Por lo demás, yo les aseguro que Elías ha venido ya y lo trataron a su antojo, como estaba escrito de él. Palabra del Señor.
Este episodio de la transfiguración es un episodio fuerte. Es un episodio en el que nos habla de cómo es que Jesús, al momento de ser ascendido, o mejor dicho, al momento de que Él asciende a este monte, da símbolo. El evangelista Marcos nos da símbolo de cómo es que se unen los profetas y cómo es que se unen también la salvación de antiguo en la salvación de Jesús. Moisés, que es el representante de la ley, Elías, que es el representante de los profetas, y Jesús, que es el nuevo Adán, el nuevo profeta, el nuevo representante de la salvación. En estas tres personas se une todo el gran misterio. ¿Y bajo qué ambiente? Vamos analizando. Primero dice que se separan. Se hace en un ambiente separado. Sabemos que Jesús siempre se separaba para orar. Se hace en un ambiente separado. Se hace en un monte alto. Y ahí sucede ese cambio de imagen, esa transfiguración. ¿Cómo es que Jesús se transforma? ¿Cómo es que Jesús se convierte en algo? Y luego vemos los colores que el evangelista nos dice. Esplendorosamente blancas se pusieron sus vestiduras. Una blancura que nadie podía lograr sobre la tierra. Vemos la luz limpia, la luz clara, la luz brillante, la luz pura que significa la luz de Dios. Ahí es donde lo vemos. ¿Y quiénes están presentes? Los apóstoles. Los que más adelante son los que van a llevar la palabra de Jesús como evangelio. Los que más adelante van a ser enviados de dos en dos para llevar la palabra a todos los lados, a todos los confines de la tierra. ¿Y qué es lo que les dice? Ahorita no comente nada. Todo llega a su tiempo. Todo llega a su momento. En la primera lectura encontramos que Pablo en esta carta a los hebreos habla de un elemento importantísimo, la fe. La fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. La fe que los apóstoles tuvieron en Jesús. La fe que los apóstoles transmitieron una vez que Jesús ya no estaba con ellos. La fe que la gente al escuchar a los apóstoles les fue transmitida y que a su vez la transmitieron a los suyos es la misma fe que nos está llegando a nosotros. Es una fe apostólica. Es una fe dada por Dios al Hijo y el Hijo transmitida a los discípulos y a los apóstoles. Esa fe es la que en los diferentes personajes que habla la primera lectura, también nosotros debemos vernos reflejados en ella. Abel ofreció un sacrificio por fe. Nosotros también todos los días debemos de ofrecer ese sacrificio por fe, para que el Señor lo encuentre agradable. Sacrificio de trabajo, de salud, de enfermedad, de disciplina, de tolerancia hacia el hermano, de soporte, de ayudar al hermano. Por fe, dice también que el universo fue creado por la palabra de Dios. Todo lo que nos rodea es creado por Él. El clima, las estaciones, los objetos, los animales, los cielos, la tierra, todo fue creado por Él y eso nosotros lo entendemos y así lo vemos por la fe. También por la fe dice que Enoc fue trasladado sin pasar por la muerte, porque él ya creía en Él. Y por último, la fe. Noé aceptó el aviso de Dios
aun cuando no sucedía, y con religioso temor construyó el arca. ¿Qué pasa cuando el Señor nos habla? ¿Qué pasa cuando el Señor guarda silencio? ¿Qué pasa cuando nosotros vemos al Señor en el hermano? Esa fe es la que nos tiene que mover. Esa fe es el aviso de Dios. Y esa fe la vemos también en los apóstoles, cuando ven aquellas figuras. Cuando bajan y le dice Jesús, guarden silencio hasta que el Hijo del Hombre haya sido llevado, haya sido sacrificado. Esa es la fe que nos está hablando este día. Y es la fe que nosotros debemos de tener todos los días al levantarnos con nuestra primera oración y al momento de acostarnos con nuestras últimas palabras, con nuestra última oración, con el Señor, en tus manos pongo mi espíritu. Así es como debemos de trabajar y cómo debemos de actuar, con esa fe fuerte, bien centrada y plantada en el Evangelio, en la palabra de Jesús, que es la palabra de Dios. De la oración colecta, hoy sábado 18 de febrero del año 2023, sábado sexto del tiempo ordinario. El color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo A y las oraciones de la misa del común de Santa María. Concédenos, Dios misericordioso, auxilio en nuestra fragilidad, para que quienes tienen que poner todo en orden, entonces, para quienes tienen que poner todo, para que quienes celebramos la conmemoración de la Santa Madre de Dios, con la ayuda de su intercesión, nos veamos libres de nuestras culpas, por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.